¿Ok? Decía entonces, ¿no? El análisis de este ejercicio se centraba en recordar lo que es densidad lineal, ¿no ve? Densidad es cociente sobre la longitud, ¿no ve? De la tablilla. Pero si hablamos en formas diferenciales o pequeñas partes, ¿no? Sería diferencial de cociente sobre el diferencial de la tablilla que nos hemos dado, ¿no ve? Ahora les decía, ¿no? Lo que hemos visto, ¿recuerdan los que hemos visto el ejercicio, ¿no ve? De la máxima fuerza. Lo mismo va a pasar en esta tablilla, ¿ya? Entonces aquí se los he dejado, ¿no? El campo magnético máximo se encontrará haciendo un análisis vectorial, ¿ya? Entonces imagínense, esta es nuestra tablilla, ¿no ve? De ancho, ¿no? O espesor, mejor dicho, despreciable, ¿no ve? Y aquí está nuestro punto de análisis. Nuestro punto, la distancia del punto a nuestro diferencial, o sea, R, la distancia del punto a la mitad de la tablilla, H, ¿no? Y aquí también me voy a dar ahora otro parámetro, si lo miro de frente, ¿no? A la tablilla. Un ángulo tita, porque este ángulo va a variar, ¿no ve? Va a ser desde el diferencial, ¿no? Hasta el total, ¿no ve? Del diferencial, o mejor dicho, desde extremo a extremo de la tablilla, ¿no ve? Eso es lo que va a pasar. Y no nos olvidemos nuestra otra variable, o sea, y, ¿ya? Ahora aquí fíjense, en este punto, ¿no? El campo magnético, recuerden que toda la tablilla está cargada con cociente, ¿no ve? Entonces, fíjense, el campo magnético que va a generar de este diferencial, o sea, de ese conductor en este punto, ¿no? Va a apuntar directamente al punto de esta forma. Diferencial de tita, ¿ya? Ahora aquí viene la pregunta que les, ¿no? O les voy a hacer o ustedes me hagan, ¿no? Les voy a dar un acercamiento. Solo fíjense esto. Este diferencial de campo magnético, yo lo voy a descomponer nuevamente. Lo voy a descomponer tanto para este eje como para este. Ahora, ¿cuál sería el máximo? Les preguntaré a ustedes. ¿Cuál va a ser el campo magnético? ¿Este o este? A ver, alguien que me responda eso. ¿Cuál va a ser el campo máximo campo magnético y el por qué? A ver, ¿nadie? Oxi, el de vertical, ¿El vertical? O sea, este, ¿no ve? sí, Oxi. Ese va a ser el campo máximo, ¿no ve? ¿Y por qué? A ver, ¿por qué? Porque si hacemos una pequeña diferencial igual para el otro extremo, ¿Ya? para ese extremo va a haber la fuerza, bueno, Va a apuntar a la este diferencial lado de también, ¿no cambio, ve? exacto. Al momento Y de descomponerlo, se van a simplificar esos dos. exacto, ese es el único concepto, ¿no? Si consideramos un diferencial simétrico, ¿no ve? Al diferencial que estamos considerando, los diferenciales se van a cancelar, o sea, esto con esto se va a cancelar. Y el único que va a quedar va a ser el diferencial en forma vertical, ¿no ve? Listo, ¿ven? Por esas cositas se ganan sus puntos. A ver, dictame tu apellido y tus nombres, estimado. A ver, ¿dónde está? Es participación de física. A ver, ¿eres de mi grupo o no? Eh, sí, Oxi, Sí, el ¿no? número uno. ¿El número uno eres? El número dos diré. El número Ah, dos diré. Basios, Michelle, Leslie. No, no, el número dos de tu. Ah, el- Machaca, dime nomás tu nombre, sí, pues. sí. Ya, ve, 5 más 5, 10, ve, así se ganan puntos. Listo, ya se han ganado. Simplemente por decirme eso. Entonces me están entendiendo. Qué bonito. Entonces esto lo voy a borrar. No, lo voy a dejar para que no, para que vean. Si consideramos nuevamente, les repito, si consideramos un diferencial simétrico a este que estamos hallando, a ver, voy a dibujarlo un poquito mejor, ¿ya? Esta distancia, aproximadamente aquí, ¿no ve? Este mismo diferencial va a apuntar, ¿no ve? En este punto. Y si lo descomponemos, ¿no ve? Esto con esto se va a anular. Y el único diferencial que va a quedar va a ser el diferencial vertical. Listo, eso es lo único que tenemos que saber, ¿ya? Pero ese diferencial vertical, ¿a qué va a ser igual? Va a ser el diferencial de campo magnético por el coseno, ¿no? Que yo me estoy dando de variable. Coseno de tita. ¿Listo? Entonces aquí ahora, en este pequeño triángulo, fíjense, esperen un momento, esto lo voy a
porque ya la he guardado la grabación, ¿no? Tengo un minuto más, ¿ya? Ya saben, si se corta, ingresa al mismo link, ¿ya? A ver, espera un momento. Esto. Ahora solamente vamos a analizar este triangulito que yo me he dado, ¿ya? Este triangulito, fíjense. Esto es esto es una variable que yo me he dado, ¿ok? Una variable que yo me he dado. Esto es dato. Esto también es una variable que yo me he dado. Y este ángulo tita también es una variable que yo me he dado. Entonces tengo que hallar una relación, ¿no ve? Ya sea de mi variable con el dato que me están dando. ¿Ok? Entonces, como es un triángulo rectángulo, a mí me va a ayudar a relacionar la identidad, o mejor dicho, la función trigonométrica coseno, ¿no? Entonces, coseno de tita, ¿a qué va a ser igual? Va a ser cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿no ve? H sobre R. ¿De dónde? H es dato. R no lo conozco, ¿no ve? Tita tampoco. Entonces yo voy a despejar lo que es R. Entonces R va a ser H sobre coseno de tita. ¿Ya? Ahora otra función también que me ayuda, ¿no? El otro lado, Y, ¿no? Y lo que me ayuda es relacionar Y con H, ¿no? Un dato que me han dado. ¿A qué va a ser igual, no? La tangente de tita, Y sobre H, ¿no ve? De donde yo voy a despejar lo que es Y. Y va a ser entonces H por la tangente de tita. Pero, fíjense, solamente esta ecuación, ¿ya? Esta ecuación nomás, fíjense. Y igual a la H por tangente de tita. ¿Recuerdan en qué función estaba nuestro diferencial? A ver, me voy a alejar un poquito. Ahí. ¿En qué estaba nuestro diferencial? Ah, nuestro diferencial estaba aquí, ¿no? Y dependía del diferencial de H. Ah, entonces ya tengo una ecuación para diferenciarlo, ¿no ve? Entonces, diferenciando esta ecuación, va a ser diferencial de Y igual a H por, ¿no? Recuerden, H es un dato y es constante. El diferencial de la tangente es igual a ¿qué? La secante cuadrada de tita por su respectivo diferencial. Diferencial de tita. ¿No ve? Listo, ya tengo esto. Ahora, ¿dónde tendría que reemplazarlo? Según yo lo voy a reemplazar en mi ecuación 1. ¿Y cuál era mi ecuación 1? ¿Recuerdan? La relación de los, ¿no? La relación de qué? La relación de los diferenciales, ¿no ve? El total sobre una pequeña parte. El total sobre la pequeña parte, ¿no ve? Entonces aquí lo voy a reemplazar, ¿ya? Y va a quedar de la siguiente forma. Ahora fíjense esto, ¿no? Este es el otro detalle que me decía su compañero. Los campos magnéticos horizontales se han anulado. El único que va a quedar va a ser el campo vertical. Entonces el campo magnético vertical total, ¿no ve? Total va a ser igual a ¿qué? Simplemente la integral del campo magnético vertical que está arriba, ¿no? Diferencial de campo magnético por su respectivo ángulo, ¿no? Coseno de tita. Y aquí está la formulita, ¿no? Que nos ha permitido relacionar el diferencial de cociente, ¿no? Con el diferencial de Y que nos hemos dado, ¿ya? Entonces, esta formulita yo lo voy a reemplazar aquí y va a quedar de la siguiente forma. Diferencial de cociente, entonces, va a ser igual a la cociente sobre la longitud A por H, que es dato, por la secante cuadrada de tita, por el diferencial de tita. ¿No ve? Pero. ¿Qué es el diferencial del campo magnético? Para nosotros es instante. ¿Recuerdan el del solucionario? Del solucionario, ¿recuerdan esto? Aquí era igual, diferencial de campo magnético, permeabilidad de vacío por el diferencial de cociente sobre 2pi por la distancia del punto, ¿no? Al conductor. En este caso es A, ¿no ve? Entonces, lo mismo está pasando aquí. Este es mi punto, este va a ser mi diferencial de todo el conductor infinito, ¿no ve? ¿Cuál va a ser esa distancia para nosotros? Ah, había sido R, ¿no ve? Entonces va a quedar, campo magnético va a ser la integral. ¿Recuerdan esto? Va a ser permeabilidad de vacío por diferencial de cociente sobre 2pi por la distancia del punto al diferencial. ¿Cuánto es eso? R, ¿no ve? Entonces va a ser R por coseno de tita, ¿ya? Eso va a ser igual a ¿qué? Permeabilidad, ¿no?
Perdón. Aquí, simplemente voy a despejar lo que es el diferencial de cociente. Y el diferencial de cociente, ¿no? Aquí era igual a todo esto. Esto lo voy a reemplazar entonces aquí, ¿no? Y va a quedar de la siguiente forma. Integral de la permeabilidad de vacío sobre 2pi por diferencial de cociente. Aquí es igual cociente total sobre la longitud total de la tablilla por h por la secante cuadrada de tita, diferencial de tita, todo sobre h sobre coseno de tita. ¿No ve? Ah, el radio. Me estoy olvidando decirles eso. ¿A qué es igual el radio? Eso está aquí, ¿no ve? El radio va a ser h por coseno de tita. Eso me estaba olvidando decirles, ¿ya? H sobre coseno de tita por el coseno de tita respectivo, ¿no? Y aquí, haciendo ya un poquito de álgebra y extrayendo todo lo que es constante de la integral, va a quedar ¿qué? Permeabilidad de vacío por cociente sobre 2pi por A, ¿no ve? ¿Y qué es lo que va a quedar adentro? Recuerden, tenemos un diferencial de ángulo, tita. Entonces se va a quedar secante cuadrada de tita por aquí. Operaciones de extremos con extremos y medios con medios, va a quedar coseno de tita. Secante cuadrado de tita por coseno cuadrado de tita. Ustedes saben, la secante es la función inversa del coseno. Entonces estos dos se van a anular. Y lo único que tengo que integrar es ¿qué? El diferencial de tita, ¿no ve? Tengo que diferenciar tita. Ahora aquí, ¿de dónde a dónde voy a integrar tita? Esa es la pregunta, ¿no ve? Entonces, para eso me voy a fijar la figura. Esta va a ser mi figura, ¿no? Fíjense, aquí está tita, ¿no ve? Aquí está tita. Pero tita, ¿de dónde a dónde varía? ¿No? Tiene que variar desde un extremo al otro extremo, ¿no ve? Esta es mi línea, si quieren, de referencia. Y tiene que variar de este extremo hasta el total, ¿no ve? ¿Y cuál va a ser ese ángulo? ¿Cuál va a ser ese ángulo total? Recuerden qué datos tenemos. Tenemos h, que es este. Y a ver, vamos a hacer esto. Aquí mismo voy a dibujar, ¿ya? Voy a tener esto. ¿Ya? Voy a tener h. Y voy a tener ¿qué? ¿Cuál es la longitud de la tablilla? Ah, es A, ¿no ve? Dividido entre 2, entonces, ¿cuánto es? A medios y A medios, ¿no ve? Y fíjense, este es el ángulo que tengo que va a ser, ¿no ve? Este es el total. Como los dos son iguales, entonces va a ser alfa y alfa. ¿Cuánto vale alfa? A ver, alguien que me diga, con los datos que tengo ahorita. ¿Cuánto vale alfa? Y se gana sus puntitos y me están tirando bola. A ver, ¿cuánto vale alfa? Arco tangente de A medio sobre H. Exacto. Entonces va a ser el arco tangente de A medios, ¿no? Sobre H. Entonces, ese es el ángulo total, ¿no ve? Entonces, ¿cómo? A ver, me voy a fijar entonces en la integral ahora. Voy a poner los límites, ¿no ve? Entonces, fíjense esto. Yo he puesto desde menos arcotangente de A sobre 2H, ¿no ve? Hasta el arcotangente de A sobre 2H. Ustedes pueden integrar, ¿no? Pueden poner todavía un 2 aquí, ¿no ve? Porque es el mismo, ¿no ve? Es el mismo. Dos veces, ¿no ve? Va a ser la integral. Entonces, dos veces la integral desde 0 hasta el arcotangente de A medios H. ¿Ya? Pero como yo me estoy considerando un sistema de referencia, va a venir desde menos hasta el positivo, ¿no? Pueden hacer uno de esos dos, ¿no ve? Pueden hacerlo, no hay problema. Pero yo he escogido esto. Entonces vamos a integrar desde menos el arcotangente de A sobre 2H hasta el arcotangente de A sobre 2H. ¿Cuál va a ser el resultado? Y aquí está, lo que les decía, el 2 va a aparecer, ¿no ve? Permeabilidad de vacío por cociente sobre 2pi por A por 2 arcotangente de A sobre 2H. El 2 con 2 se cancela. ¿Cuánto había sido entonces el campo magnético de ese punto para toda la tablilla? Había sido la permeabilidad de vacío por la cociente sobre pi por A por el arcotangente de A sobre 2H. Y tan tan, ahí terminó el ejercicio. A ver, ¿hasta ahí alguna duda, pregunta, consulta, reclamo, sugerencia? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Siguen, siguen vivos ahí o están almorzando?
¿Ninguna? Chicos. Ya bueno. Entonces, si no tienen preguntas hasta ahí, entonces eso sería todo lo que es correspondiente a la ley de Biot-Savart. Ya hemos aplicado lo que son estas formulitas, ¿no ve? Ya hemos aplicado estas formulitas, ¿no? Ya saben cómo utilizarlas y cuándo utilizarlas. Y ahora también ya les he mostrado los subcasos, ¿no ve? Cuando tengamos así figuras ya no tan conocidas, pero nos ayuda, las formulitas que hemos visto nos ayudan en su análisis, ¿no? Ya hemos visto para tablillas, ya hemos visto también para, a ver, me voy a dejar un poquito más ahí. Ya hemos visto lo que son para superficies y ya hemos visto también para volúmenes, ¿no? Diferenciales de volumen, ¿no? A ver, entonces ahí, ¿qué les ha parecido? ¿Eso no les enseñó el Inge o les ha enseñado ese análisis? Chicos, creo que no, ¿no? Los apuntes que me ha enviado solamente tienen formulitas. No hay ejercicios, ¿no? Con el Inge. No, Inge. No, Auxi. No, sí. Ya no se preocupen, yo voy a ser Inge. Solo me falta defender. ¿Ya? Entonces, no, ¿no ve? Ya, entonces, a ver, alguna pregunta sobre el último ejercicio. Es similar nomás. Solamente me he jugado con las relaciones y un poquito de trigonometría. ¿Ya? Nada más. Y ese es el resultado. A ver, entonces sigamos avanzando, ¿no? Ninguna pregunta. A ver, última vez que pregunto. ¿Ninguna pregunta? ¿Ninguna pregunta, chicos? ¿Nadie? A ver, Auxi, una claro. pregunta. Sí, sí, sí. Es sobre no es sobre este ejercicio, sino eso es sobre el anterior. Y ¿qué hubiera pasado en el caso de que ¿Este? nos dieran una densidad volumétrica? Teníamos que realizar igual, ¿verdad? Con el anterior. Ah, ya. Una densidad volumétrica. Sí, realmente tendrían que considerarlo, ¿no ve? Pero fíjense, en este disco no hemos considerado lo que es el espesor, ¿no ve? Del disco. Entonces, si el disco tuviera, a ver, a ver, lo voy a borrar esto, está feo, ¿no ve? Si el disco en este caso tuviera un espesor, entonces forzadamente tendríamos que hablar, ¿no ve? Tendría un espesor, ¿no ve? Alrededor de él, tendríamos que hablar de volumen, ¿no ve? Ahora ya no utilizaríamos coordenadas esféricas, yo les diría. Tendríamos que utilizar coordenadas cilíndricas. Eso es más interesante aún, ¿no? El análisis. Ya me han dado una buena idea para un ejercicio. ¿Ya? Entonces, si hablamos de ese mismo disco, pero ahora, ¿no? Tú quieres relacionarlo con volumen, ¿no ve? Si vamos, sí, si nos dice, si nos da una densidad volumétrica, entonces forzadamente el disco tendría que tener un espesor no despreciable, o sea, tendría que tener, ¿no ve? Y el análisis ya no utilizaríamos lo que les digo, ya no tendríamos que utilizar lo que es coordenadas esféricas, sino tendríamos que utilizar coordenadas cilíndricas, ¿no ve? Porque esto prácticamente va a describir esto, ¿no ve? Va a describir así, ¿no ve? Si lo vemos de frente. Va a tener obviamente un espesor. Si lo miramos de frente, digo de arriba, va a ser eso, ¿no? Un disco, ¿no ve? De radio interno y radio externo. Pero si va a tener un espesor y va a tener una densidad volumétrica, tendríamos que hablar de coordenadas. El análisis tendría que estar basado en coordenadas cilíndricas ahora, ¿no? Eso nos ayuda bastante, lo que es el cálculo vectorial. Por eso les he dicho, un requisito para llevar esta materia es saber cálculo vectorial, ¿no ve? Justo lo que han visto ustedes en cálculo 2. ¿Han visto coordenadas cilíndricas o no? En cálculo 2 o solamente en Sí, tensorial nomás se ve eso. sí, también se ve en cálculo 2. ¿Ves? Entonces ya están familiarizados entonces con las coordenadas, ¿no ve? De cilíndricas, ¿no? Eso sería, ¿no? Una buena forma de complicar el ejercicio, ¿ya? Sobre el otro ejercicio, ninguna pregunta. En nuestro último ejercicio, este de la tablilla, ¿no? Recuerden, esta tablilla también tiene un espesor despreciable, ¿no ve? Nada más, aquí está, ya les he mostrado cómo es el análisis y ese es el resultado final. Ok, ¿ninguna pregunta hasta ahí entonces? Ninguno, ya. Entonces seguiremos avanzando, ¿no? Yo aquí voy a poner una línea. Hasta ahí es todo lo que es la ley de Biot-Savart. Ya les he enseñado. Hemos hecho una demostración, les he enseñado a utilizar las formulitas y ahora ya les he enseñado a utilizar los subcasos, ¿no? Ahora veremos otro tema.
¿ya? Lo que es la fuerza ahora de Lorentz. Eso me estoy olvidando decirles, ¿ya? ¿Qué es la fuerza de Lorentz? A ver, alguien que me responda. Aquí hay una ecuación, a ver. ¿Qué quiere decir esa ecuación? A ver. A ver, ¿qué es la fuerza de Lorentz? A ver, ustedes ya han visto esa parte teórica con el ingeniero. ¿Nadie? A ver, ¿nadie? ¿Qué es la fuerza de Lorentz? ¿Nadie? ¿En serio? Solo tienen que decir dos palabras. Ah, sí, Es la es fuerza como, es ejecutada un sobre campo el movimiento. eléctrico. ¿Un campo en movimiento? No, a Es ver. cuando un campo eléctrico y un campo magnético actúan sobre una carga. Sí, eso es lo que se puede decir, ¿no ve? O simplemente, ¿no? Sobre una, así, una carga, ¿ya? Lo que hemos visto también un ejercicio similar, ¿no ve? Ahora, nosotros no hemos visto esa fuerza. No hemos considerado la fuerza de Lorentz, ¿no ve? Pero lo que dijo su compañero es cierto. Imagínense que esta es nuestra carguita Q, ¿no ve? Y en esta carga Q van a interactuar dos campos. Uno va a ser el campo magnético, que ya estamos estudiando, y luego, a ver, con otro colorcito, de azul. El azul siempre ha resaltado al campo eléctrico. A ver, el campo eléctrico, ¿ya? Entonces, en esta misma otra carga va a interactuar otro campo eléctrico. Como resultado, esta carguita va a experimentar una fuerza. Y esa fuerza no es nada menos que la suma de ¿qué? La suma, ¿no? De la fuerza eléctrica que tiene el campo, que genera el campo, mejor dicho, y la fuerza magnética que genera, ¿no? El campo magnético en la carga. Simplemente es eso, chicos. La interactuación de los dos campos magnético y eléctrico en una carga. No se olviden ese concepto, nada más. Ahora, para que profundicemos esta formulita, hagamos un ejercicio. De esta formulita solo voy a hacer un ejercicio, ¿ya? Y es un ejercicio muy bueno. Creo que está en su práctica. Es más, lo estoy resolviendo, ¿ya? Y lo interesante de este ejercicio, a ver, es que ha entrado en un curso de invierno. Lo ha preguntado el ingeniero Marco o el ingeniero Arteaga, si no me equivoco. Uno de los dos. Pero fíjense lo que dice. A ver, ejercicio número 10 dice. El conductor mostrado, dice en la figura, se encuentra contenido en el plano XY. Punto. Y circula una corriente I. Ah, me está dando una magnitud de la corriente. ¿Cuánto vale esa magnitud? 4.8 amperios. Si en el instante t igual a 0, una carga positiva Q de masa M se encuentra en el origen, dice, en el origen, punto, moviéndose con una velocidad B. Me está dando una velocidad ahora de la carga, ¿no? La velocidad dice que de esta carga es pi sobre permeabilidad de vacío. ¿En qué eje se va a desplazar? ¿En qué eje se está desplazando, mejor dicho? En el eje J y K, metros sobre segundo. Y en la región existe, dice, un campo eléctrico uniforme también y estacionario. Y fíjense, me está dando la magnitud del campo eléctrico. 3 para el eje Y más 3 para el eje J. ¿Qué unidades tiene el campo eléctrico? Newton sobre coulombs. ¿No ve? Punto. Hallar el módulo del vector aceleración de la carga para un tiempo igual a 0 en función de su masa y carga. Interesante ejercicio. Y aquí está la figurita. Lo que nos dice, ¿no ve? Mi carguita está en el centro del eje de referencia, X, Y y Z. Y fíjense, en el plano XY existe un conductor, ¿no? Me está dando las magnitudes, ¿no ve? ¿Ya? De intersección en los ejes del conductor, ¿no? La intersección en el eje X dice que es 4 metros. En la intersección en el eje Y del conductor dice que es 3 metros. Y aquí está mi carguita. Obviamente va a tener una masa y su respectiva carga, ¿no? A ver, ¿alguien? ¿Alguna idea para resolver este ejercicio? Fíjense qué datos tenemos primeramente. Ya tenemos corriente. ¿Ya? ¿Qué más? Ya la carga es positiva. ¿Ya? De masa m. Se encuentra en el origen, ya sabemos eso. Con una velocidad, ya tenemos la velocidad. Y en la región existe un campo eléctrico, dice. Uniforme y estacionario. Ah, tenemos el campo eléctrico, qué bien.
Hallar el módulo del vector aceleración, nos dice ahora. Uy, entonces, ¿cómo resolvemos? A ver, chicos, ¿alguna idea? ¿Utilizamos o no utilizamos la ley de Lorentz? Chicos, ¿siguen ahí? A ver, este ejercicio más veremos hoy. ¿Nadie? ¿Nadie, chicos? Nadie. A ver, nadie en el análisis. ¿Alguna idea? ¿Cómo resolverlo? Tengo 10 minutos por si acaso. Nadie. Nadie, nadie. Nadie. No, no es posible. No es posible, chicos. A ver, ¿por dónde partiríamos? A ver. Y haremos el análisis entonces conmigo. Solución. Justamente lo que me decía su compañero. Solución, ¿ya? Lo primero que tenemos que descartar. Por la presencia de un campo magnético y un eléctrico, se considera lo que es la fuerza de Lorentz, ¿ya? Y la fuerza de Lorentz es igual a ¿qué? La fuerza de Lorentz no es nada menos que la carga por la velocidad producto vectorial campo magnético, más la carga por el campo eléctrico, ¿no? Pero recuerden, ¿no ve? ¿No? Esta carguita se está desplazando. Obviamente va a generar una fuerza. Tiene velocidad, tiene todo, ¿no ve? Entonces, nos están pidiendo la aceleración. Como la carguita va a estar en movimiento, ¿no ve? Debido al campo eléctrico y a un campo magnético que se va a generar, entonces lo vamos a igualar a lo que es a la masa por la aceleración. De donde yo, ¿qué me están pidiendo el ejercicio? Me está pidiendo el módulo, ¿no? De la aceleración. Entonces simplemente yo voy a despejar lo que es la aceleración. Y la aceleración es nada menos que la carga sobre la masa, todo por velocidad, producto vectorial campo magnético más el campo eléctrico. Y me fijo cuáles son los datos, ¿no? A ver, la carga es dato, ¿no? En forma algebraica me lo dieron. La masa también. La velocidad también me lo dieron en forma vectorial, es dato. El campo eléctrico también es dato, ¿no ve? ¿Qué es lo que no tengo? Es el campo magnético. Ahora aquí viene lo que les digo. ¿Cómo voy a hallar el campo magnético? Les pregunto a ustedes. A ver, ¿cómo hallo? Aquí está mi figurita. Solamente sé que aquí circula un conductor. A ver, ¿recuerdan lo que les he enseñado? ¿Qué es lo que genera un conductor cuando circula corriente? Campo magnético. Un campo magnético, pero ¿en qué forma? A ver, genera el conductor. En forma circular. En forma circular, exacto. Se genera entonces, ¿no? En el conductor que circula una corriente I, se generan lo que son campos magnéticos circulares, ¿no ve? Circulares. Y seguramente ¿no? Una línea de campo magnético va a interactuar con la carguita, ¿no ve? A ver, les pregunto ahora a ustedes. Por regla de la mano derecha, ¿en qué sentido va a estar mi campo magnético? Fíjense. Si mi conductor, ¿no? La corriente está en este sentido, ¿en qué sentido va a circular mi campo magnético? Eso les he enseñado, ¿no ve? En el eje Z. ¿En el eje Z? ¿Positivo o negativo? Positivo. 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 ¿Sí? Efectivamente. Se va a generar entonces, voy a dibujar entonces aquí mismo, ¿ya? Voy a dibujar lo que está generando un campo magnético alrededor de él. ¿No ve? ¿Y en qué sentido? En este sentido. Entonces, para el análisis en esta carguita, yo estoy analizando de esta forma. ¿No ve? Aquí está mi carguita, aquí está mi conductor, ¿no ve? Está entrando. Y alrededor de él va a generar un campo magnético. Con otro color lo pondremos, a ver. Y, perdón, ¿no ve? Recuerda, va a venir aquí el campo magnético, ¿no ve? ¿En qué sentido? En este me están diciendo. Entonces, para ese instante yo voy a considerar simplemente un campo magnético tangencial a la carguita. ¿Y en qué sentido está ese campo tangencial? Ah, ustedes me dijeron. Está en el eje Z positivo.
Listo. Entonces me están entendiendo. Qué bien, me está haciendo entender. Eso me alegra mucho. Ok, entonces, ¿no? Ya hemos definido entonces que la fuerza de Lorentz en la interactuación entre campo magnético y campo eléctrico. Como la carguita nos dice que tiene una velocidad y está en movimiento, entonces va a haber una fuerza. Se va a cumplir la segunda ley de Newton, masa por aceleración, de donde yo voy a calcular la aceleración, pero no tengo el campo magnético. Pero ustedes me dijeron que alrededor del conductor se genera una línea de campo magnético. ¿En qué sentido? En el sentido positivo, ¿no? Del eje Z. Ok, ya me dijeron eso. Pero ahora les pregunto, ¿cómo voy a hallar ese campo magnético? Ah, esa es otra buena pregunta. Y el que me responda va a tener sus 10 puntitos, ¿no? Mejor dicho, 5. A ver. A ver, ¿cómo calculo ahora ese campo magnético? ¿Qué fórmula utilizo? ¿Mm? Con la ley de Biot y Sabat para conductores infinitos, Ausi. Para Con la ley de conductores Ampère, ¿sí? infinitos. A ver, veamos. ¿Será para eso? Sí, exactamente. Es eso, ¿no ve? Entonces, ok. ¿Ves? Así de simple se ganan sus puntitos. Dictame tu apellido, o estás en la lista. No, no estoy Ausi. Ah, ya, entonces dictame tu apellido. Paterno. Yanke, Yan, Yanke, ya, Calizaya, K, G. ¿Con Z o con S? con ese. Con S. Callista. Ya, así, ¿no? Ya, sí, Le, tu Juan José, nombre. Juan José. Juan José. Ah, ya, JJ. Juan José, JJ. 5, listo, ¿ven? Eso nomás tenían que decir. Ok, es de mi grupo, ¿no ven? Cuidado, estoy regalando otro. ¿Ya? Entonces, fíjense, aquí está. Hallando el campo magnético, ¿cómo vamos a hallar el campo magnético? Justamente lo que me dijo su compañero, ¿no? Aquí está mi carguita, ¿no? Y el conductor está en el plano X, Y, ¿no ve? ¿Cómo voy a calcular el campo magnético? Les preguntaba. Ah, fíjense, no me dan una longitud del conductor. Entonces vamos a considerar que el conductor es infinito, ¿no ve? Entonces fíjense, aquí en el formulario ya les he compartido. Aquí está. Esa sería la formulita, ¿no ve? Voy a borrar esto. Bozo, bozo, bozo. Campo magnético va a ser permeabilidad de vacío por cociente, todo sobre 2pi por A. Y A es la distancia del punto al conductor, ¿no ve? Y aquí está. Ahí he partido de la fórmula original. Pero no, como es infinito, entonces el ángulo alfa y el ángulo beta tienden a ser a 90 grados, ¿no ve? Tienden a ser 90 grados ambos. Entonces, ¿qué va a quedar? Seno de 90 es 1. 1 más 1 va a ser 2. 2 entre 4, 1/2. Y ya está verificado la formulita para un conductor infinito, ¿no? Eso es más, ¿ven? Listo. ¿En qué sentido? Ah, en el eje Z, o sea, del vector K, positivo. ¿Listo? Ok. Pero, ¿no? Recuerde. Permeabilidad de vacío es una constante, es dato. La cociente también ya lo tengo, es dato. 2pi es una constante. Pero ¿cuánto es la distancia de la carguita, o sea, en este punto, al conductor? Ah, por algo me dieron, ¿no? Longitudes. Recuerden, la distancia de la carguita al eje X, ¿no ve? A este eje X, ¿cuánto era? Es 4 metros, ¿no ve? Y la distancia en el eje Y de la carguita, ¿no ve? Donde la intersección del conductor, ¿cuánto era? 3 metros, ¿no ve? Entonces lo único que tenía que hacer aquí era un poquito de, nuevamente, geometría. Entonces, fíjense, de la carguita yo voy a trazar una perpendicular al conductor, ¿no ve? Y esa es la distancia que tengo que calcular, o sea, R. Pero, ¿no? Como es perpendicular, yo me he dado un ángulo alfa, ¿ok? Y ustedes saben por geometría. ¿Este alfa dónde se repite? Ah, por semejanza de triángulos, ¿no ve? Este alfa se repite aquí, ¿no ve? Entonces, fíjense la relación que yo he utilizado. Yo he utilizado la relación coseno. Coseno de alfa, ¿a qué va a ser igual? A 3 sobre cateto opuesto, ¿no ve? Estoy hablando de este primer triángulo. Este triángulo estoy hablando, si no pueden ubicar. Coseno de alfa va a ser cateto adyacente sobre hipotenusa, o sea, 3 sobre 5.
Ahora vamos con el otro triángulo. A ver, ¿dónde está? Verde ahora. Entonces, ahora voy a hablar de este triángulo. ¿Ya? De este triángulo. Coseno, pero aquí. Coseno de alfa. ¿A qué va a ser igual ahora? Va a ser R, ¿no ve? Sobre 4. Cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Cuánto es la hipotenusa en este caso? Había sido 4. Entonces, fíjense, he llegado a esta relación. Semejanza de triángulos, ¿no ve? 3/5 va a ser igual a R cuartos. De donde yo voy a mandar a multiplicar el 4. ¿Y cuándo había sido el radio? Había sido